Bienvenidos a Forja Tecnológica. ¿Alguna vez se han detenido a observar un objeto pequeño y cotidiano y han sentido el peso de la genialidad humana escondido en su diseño? Hoy vamos a desglosar una hazaña de la ingeniería que desafía las leyes de la física. Imaginen un hilo de acero, tan delgado como un nervio, pero capaz de sostener la furia de un titán de las profundidades sin ceder ni un milímetro. En este episodio nos infiltraremos en el corazón de las fundiciones y laboratorios de alta precisión para descubrir cómo se fabrican los anzuelos y las cañas de pescar profesionales. Veremos cómo el metal es torturado a 1600 grados Fahrenheit y cómo la fibra de carbono, un material nacido para la conquista del espacio, se domestica en cámaras criogénicas para crear la columna vertebral de la pesca moderna. Este no es solo un video sobre herramientas, es una inmersión profunda en la maestría de la producción en masa y la tecnología industrial de vanguardia. Si te apasiona descubrir cómo se mueve el mundo por dentro, cómo la ingeniería transforma la materia bruta en perfección técnica y quieres ser parte de una comunidad que valora el conocimiento impactante, este es tu lugar. Para que sigamos revelando estos secretos industriales, necesito que te unas a nuestra propia línea de producción. Dale un me gusta al video ahora mismo para potenciar nuestro alcance. Suscríbete al canal Forja Tecnológica y activa las notificaciones. No querrás perderte el próximo eslabón de esta cadena de conocimiento. Comenta al final, ¿cuál de estos procesos técnicos te parece más increíble? Queremos leer tu opinión. Prepárate, porque estamos a punto de encender los hornos y liberar la fuerza de la industria. La verdadera magia de la ingeniería no ocurre en los estantes de una tienda, sino en el rugido ensordecedor de la línea de producción, donde la materia prima es sometida a una voluntad mecánica implacable. Para entender la fuerza de un anzuelo, debemos observar primero el acero en su estado más primitivo y salvaje. Todo comienza con bobinas gigantescas de acero de alto carbono, un material seleccionado por su capacidad única de equilibrar la dureza extrema con la tenacidad necesaria para no estallar bajo tensión. Estas bobinas, que pesan toneladas, llegan a la planta con una memoria física, una curvatura natural adquirida tras meses de estar enrolladas bajo presión. Para anular esta resistencia, el acero es alimentado en una máquina de enderezamiento de precisión. Imaginen una serie de rodillos metálicos dispuestos en ángulos calculados con precisión quirúrgica que aplican una presión correctiva constante mientras el hilo avanza. No es un proceso brusco, es una doma sistemática que guía al metal de vuelta a una forma perfectamente recta y estable, eliminando cualquier rastro de su pasado circular. Una vez que el alambre ha recuperado su rectitud, entra en una unidad de corte ultraveloz. Aquí, la velocidad es el lenguaje de la eficiencia. Las cuchillas se cierran con un golpe seco cientos de veces por minuto, segmentando el acero en longitudes exactas, que varían según el destino final de la pieza, desde 1 pulgada hasta 3. Pero un segmento de acero recto es solo un esqueleto inerte. Para convertirlo en una herramienta de captura, la industria debe otorgarle su característica más peligrosa, la punta. En esta etapa entramos en el reino de la fricción extrema. Los segmentos son guiados hacia una máquina de molienda de alta velocidad, donde discos abrasivos, girando a miles de revoluciones por minuto, comienzan a devorar el metal excedente. Es un espectáculo de chispas y calor. Cada punta es presionada contra la piedra rotativa con una delicadeza mecánica que parece humana. Se raspan capas microscópicas de acero para moldar un cono perfecto, suave y letalmente afilado. Si el tiempo de contacto fuera 1 milisegundo más largo, el calor destruiría la estructura molecular del acero antes de nacer. Si fuera menor, la punta no tendría la capacidad de penetración necesaria. Inmediatamente después de ser afilados, estos dardos de acero son succionados por un sistema de transporte hacia la máquina de conformación automática, el corazón geométrico del proceso. Aquí, el metal se encuentra con una matriz de acero endurecido que actúa como un molde de fuerza bruta. En un ciclo que dura menos de 1 segundo, ocurren 3 transformaciones vitales.
Primero, una prensa hidráulica golpea la cola del segmento, achatando el metal para crear la superficie necesaria donde se perforará el ojo del anzuelo, el punto de unión con la línea de pesca. Casi simultáneamente, una cuchilla de microestampado realiza un corte inclinado cerca de la punta para levantar la barba o muerte, ese pequeño gancho inverso que asegura que, una vez que el anzuelo penetra, la salida sea imposible. Finalmente, unos brazos mecánicos doblan el cuerpo del acero alrededor de un perno central, otorgándole su icónica forma de J o de círculo, dependiendo del diseño técnico. Aunque la forma ya es reconocible, el anzuelo sigue siendo un objeto débil, incapaz de resistir la embestida de un pez de gran tamaño. Para dotarlo de alma y fuerza, debemos llevarlo al bautismo de fuego, el tratamiento térmico. Los anzuelos son cargados en una cinta transportadora metálica que los introduce en un horno de endurecimiento continuo. En su interior, el ambiente es infernal, con temperaturas que oscilan entre los 1400 y los 1600 grados Fahrenheit. A este nivel de calor, el acero entra en un estado de transición estructural donde sus cristales internos se disuelven y se reorganizan. Al salir de este infierno, los anzuelos caen inmediatamente en un baño de aceite o agua controlada, un choque térmico brutal que bloquea la nueva estructura interna, transformando el metal blando en una pieza de dureza extrema. Sin embargo, la dureza sin control es peligrosa. El acero endurecido de esta forma sería tan quebradizo como el vidrio. Para corregir esto, las piezas pasan por el proceso de revenido. Se calientan nuevamente, pero a una temperatura mucho más baja, lo que permite aliviar las tensiones internas y restaurar un grado preciso de flexibilidad. Este equilibrio es el secreto de la longevidad. El anzuelo debe ser lo suficientemente duro para no doblarse, pero lo suficientemente elástico para no estallar bajo la presión de un pez que lucha por su vida. Finalmente, entramos en la etapa de blindaje químico, la galvanoplastia. El acero, por naturaleza, es vulnerable al oxígeno y a la sal del mar. Para protegerlo, los anzuelos se sumergen en baños electrolíticos donde una corriente eléctrica deposita una capa microscópica pero impenetrable de níquel, estaño o teflón negro. Esta barrera no solo impide la oxidación, sino que también reduce la fricción, permitiendo que el anzuelo se deslice con mayor facilidad. Tras un proceso de lavado y secado con aire ionizado, el metal emerge brillante y estable, listo para ser empaquetado y enviado a los rincones más remotos del globo. Lo que comenzó como una bobina de tierra roja y hierro es ahora una herramienta de precisión quirúrgica, un testimonio del poder absoluto de la industria moderna. La ingeniería de alto rendimiento no conoce puntos medios. Es una danza de extremos, donde la delicadeza de una fibra milimétrica debe soportar la furia de un océano indomable. Si visualizamos el anzuelo como el guerrero letal, la caña de pescar se erige como su armadura inteligente y su sistema nervioso central, una extensión del brazo humano capaz de transmitir la vibración más sutil a través de capas de tecnología aeroespacial. En las líneas de producción de forja tecnológica, la fabricación de estos instrumentos es un testimonio de la obsesión humana por la ligereza y la resistencia absoluta, utilizando materiales que parecen haber sido extraídos del fuselaje de una nave espacial para ser domados bajo estándares industriales de precisión quirúrgica. Esta travesía técnica comienza en un escenario paradójico, el frío absoluto. Mientras que los anzuelos se forjan en el fuego, el alma de la caña, el tejido de fibra de carbono, nace y se preserva en el hielo. Estos materiales preimpregnados, saturados con resinas reactivas al calor, son tan extremadamente sensibles que se custodian en cámaras criogénicas a temperaturas inferiores a los 32 grados Fahrenheit. Si estas fibras se dejaran expuestas al ambiente apenas unos minutos de más, la resina despertaría en un proceso de curado prematuro, transformando miles de dólares en tecnología punta en basura inservible. Es una carrera contra el tiempo y la física.
En el momento en que el carbono abandona su refugio gélido, comienza un cronómetro implacable donde cada segundo de procesamiento cuenta para garantizar que la estructura final sea una obra maestra de la innovación industrial. El tejido de carbono se desenrolla sobre mesas de corte automatizadas de dimensiones monumentales. Aquí el espectador debe imaginar un láser o una cuchilla de diamante que no corta al azar, sino siguiendo patrones geométricos que parecen jeroglíficos modernos. Los ingenieros no buscan cortes rectos, buscan formas triangulares y patrones diagonales. ¿Por qué? Porque la geometría del corte determina cómo la energía de un pez de 200 kilos viajará a través de la caña sin romperla. Un error de 1 milímetro en esta etapa cambiaría el punto de flexión del equipo, creando un punto ciego donde la estructura fallaría bajo carga. Es la combinación perfecta entre el cálculo matemático y la ejecución robótica. Una vez cortados, estos patrones de tela son llevados al área de laminación, donde el proceso se vuelve humano y artesanal. Aquí el núcleo de la caña es un eje de acero inoxidable llamado mandril. El mandril es tratado con un agente desmoldante para que, al final, la caña terminada pueda deslizarse hacia afuera como una espada de su vaina. El técnico, con una precisión de cirujano, alinea la primera capa de carbono en el centro exacto del eje. Si esta primera capa está desviada a 1 solo grado, toda la caña nacerá torcida. No hay máquinas que puedan igualar el ojo y la mano firme del experto en esta fase crítica. La máquina de rodamiento entra en acción, girando el mandril a una velocidad lenta y controlada, envolviendo las capas de fibra bajo una tensión constante. Es como ver el crecimiento de un árbol en cámara rápida, pero un árbol hecho de polímeros y átomos de carbono alineados. Se añaden refuerzos adicionales en las zonas de mayor estrés, como cerca de la base, donde la fuerza de palanca es más brutal. Una vez que el blanque está formado, se envuelve firmemente con una cinta de nylon o celofán resistente al calor. Esta cinta actúa como un molde externo, comprimiendo las capas de carbono contra el acero central para expulsar cualquier burbuja de aire microscópica que pudiera debilitar la estructura. El siguiente destino es el horno de curado, un túnel de calor controlado por computadora donde el material vive su metamorfosis definitiva. A 284 grados Fahrenheit, la resina que estaba congelada se derrite, fluye y finalmente se solidifica, uniendo las capas de tela en una estructura única, ligera como una pluma, pero fuerte como el acero. Lo que entró como un conjunto de telas blandas sale como un monolito de ingeniería industrial. Tras el enfriamiento, se produce la extracción del mandril. Un brazo neumático aplica toneladas de fuerza estable para separar el núcleo de acero del tubo de carbono recién nacido. Es un momento de alta tensión, donde el más mínimo defecto en el desmoldante podría destruir el trabajo de horas. Pero una caña bruta es solo el comienzo del lujo industrial. El tubo de carbono pasa por procesos de lijado seco y húmedo para eliminar las marcas de la cinta y suavizar la superficie hasta que brille con un resplandor técnico. Luego, en la cabina de pintura, máquinas rotativas aplican bases de primer y colores vibrantes que protegen el carbono de los rayos ultravioleta y la corrosión del salitre. Finalmente, entramos en el detalle microscópico, la instalación de las guías o anillas por donde pasará la línea. Cada guía se coloca a mano y se envuelve con hilos de seda o polímero, fijándolas con capas de resina epoxi que se nivelan solas mientras la caña gira lentamente durante horas. Es una demostración de que, incluso en la era de la producción masiva, la perfección técnica requiere del toque final de la artesanía humana. Esta es la escala del milagro que ocurre en nuestras fábricas. Hemos pasado de la tierra roja de la mina a un instrumento que puede sentir el latido del corazón de un pez a 100 metros de profundidad. En Forja Tecnológica celebramos esta obsesión por el detalle, porque sabemos que en la industria, la diferencia entre el éxito y el fracaso se mide en micras y milisegundos. La culminación de esta odisea industrial no es simplemente el ensamblaje de piezas, sino la validación de una promesa de resistencia absoluta ante las fuerzas más caóticas de la naturaleza. Tras haber sobrevivido a hornos incandescentes y procesos de enfriamiento criogénico, los componentes entran en la fase de acabado de lujo, donde la estética se fusiona con la funcionalidad protectora.
cada caña de pescar, ahora un blanc de carbono curado y rígido, se somete a un proceso de rectificación milimétrica. El técnico utiliza abrasivos de grano ultra fino para eliminar cualquier irregularidad superficial, asegurando que la estructura sea aerodinámicamente perfecta y visualmente impecable. Inmediatamente después, el cuerpo de carbono es montado en un eje rotativo dentro de una cabina de pintura presurizada y libre de contaminantes. Aquí se aplican capas de uretano y polímeros de alta densidad que actúan como una piel tecnológica, protegiendo las fibras internas de la degradación causada por los rayos ultravioleta y la erosión constante del salitre marino. Una vez que el blindaje exterior está seco, comienza el montaje manual de los componentes de agarre y control, una etapa donde el confort ergonómico se encuentra con la potencia industrial. El mango, fabricado en materiales de alta densidad como el corcho portugués o espumas de polímero avanzado, se desliza sobre el blanc y se fija con adhesivos de grado aeroespacial que garantizan una unión indisoluble. La alineación del portacarretes es crítica. Debe estar perfectamente centrada con el eje axial de la vara, ya que cualquier desviación de micras alteraría la sensibilidad que el pescador recibe en sus manos durante la lucha con un pez gigante. Posteriormente, los técnicos instalan las guías o anillas, los puntos de contacto que distribuyen la carga de la línea a lo largo de toda la estructura de carbono. Cada guía es envuelta manualmente con hilos de alta resistencia y sellada con resina epoxi de 2 componentes, que mientras la caña gira lentamente durante horas, se nivela por gravedad para crear una terminación suave como el cristal y dura como la piedra. El acto final de esta manufactura es el control de calidad destructivo y la certificación de potencia. Antes de ser enviada al mercado global, una muestra de cada lote es sometida a pruebas de carga controlada, donde máquinas hidráulicas doblan la caña hasta límites que parecen imposibles, simulando la presión de un pez que duplica el peso del equipo. Solo cuando la estructura demuestra que puede distribuir la energía sin puntos de fatiga, el producto recibe el sello de aprobación de Forja Tecnológica. Toda esta infraestructura monumental que transforma toneladas de acero y fibra de carbono en instrumentos de precisión existe para un solo momento, aquel en el que el hombre se enfrenta a los misterios del océano con la seguridad de que su equipo es el ápice de la inteligencia industrial. Si te ha fascinado esta inmersión profunda en la ingeniería que domina los mares y quieres seguir descubriendo cómo se forja el mundo moderno, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de exploradores tecnológicos. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir infiltrándonos en las fábricas más avanzadas del planeta para traerte contenido de calidad cinematográfica. Dale un me gusta al video si ahora ves el equipo de pesca con ojos de ingeniero. Suscríbete al canal Forja Tecnológica y activa la campana para no perderte nuestras próximas revelaciones industriales. Comenta ahora mismo qué etapa del proceso te pareció la más desafiante para la ciencia moderna. El video de hoy termina aquí. Gracias por acompañarnos hasta el final en este recorrido por la fabricación de élite. Muy pronto llegará un nuevo contenido aquí en Forja Tecnológica, revelando más procesos, más ingeniería y más secretos del mundo industrial que nos rodea. Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga.